Bien amigos, estamos de vuelta aquí en RPP Televisión. Perdón, lo anunciado. Alejandra Aramayo, integrante de la bancada de Fuerza Popular, está esta mañana con nosotros y por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. Bien, muchas gracias. Bien, el día de ayer ha sido una jornada larga de 12 horas. Hoy hemos sido convocados 9 de la mañana y para mí es un gusto acompañarte temprano. Muy bien. A ver, el presidente Martín Vizcarra, el premier Salvador del Solar han dicho que la presentación del ministro ayer ha sido muy buena, sólida, impecable. ¿Qué opinión tiene al respecto? Que es una deuda pendiente que tiene el presidente Vizcarra para con su ministro, quien había dejado en absoluta orfandad hace algunos días, precisamente el 14 de marzo, cuando dice que la reparación civil le parece poca, que él considera a título personal, porque el presidente Vizcarra tiene la capacidad de desdoblamiento, querido Carlos. A veces habla como presidente y a veces habla como a título de Martín Vizcarra. Como Martín Vizcarra dijo el 14 de marzo que la reparación civil, objeto del cuestionamiento político el día de ayer, le pareció muy poquito. El día de ayer, como presidente de la República, Martín Vizcarra dice que ha hecho una sólida presentación. Entonces yo creo que era una deuda política que tenía el presidente Vizcarra para con su ministro, a quien había dejado solo antes. Claro, pero ¿cree usted que el emitir una opinión sobre un tema, él tiene todo el derecho a hacerlo, es dejar de lado o abandonado a su ministro? ¿Es un derecho o es un deber? Uno no puede decir tengo el derecho para opinar de algunas cosas y de otras que no les sean favorables políticamente eximirse de esa obligación. Entonces yo creo que es una norma, una conducta que debería ser regular para muchísimos casos, Carlos. ¿Y usted está conforme con la presentación del ministro o no? Me parece que el día de ayer este debate ha sido importante y conducente para, en el tema ya de fondo, más de la forma, ver que este acuerdo, que el que tenemos en manos es un acuerdo preliminar y se habría firmado otro en el Brasil, evidencia algunos temas que son neurálgicos. Primero, que la reparación civil no es un tema flotante, es un tema que va en función a solo 4 proyectos. Odebrecht, Carlos, tuvo entre 40 y 70 proyectos a nivel nacional. No se entiende entonces cómo se va a firmar un acuerdo solamente respecto a 4 proyectos en los que ya no tiene interés comercial Odebrecht. Pero el ministro dijo ayer, perdón, que Sí. Esto no es una cifra final, diríamos así, que el Perú está en condiciones, el Estado peruano, de pedir más indemnizaciones. No cierra la puerta a eso. De la lectura que se ha tenido del acuerdo definitivo, que yo no tengo en manos, que han accedido otros colegas congresistas, por ejemplo la señora Espinosa, se lee literalmente en el acuerdo de que esto cierra la posibilidad de otras indemnizaciones en la materia de los 4 proyectos. Bueno, ¿por qué no se hizo respecto a 5? El día de ayer se ha sabido por otro colega congresista que la justicia suiza le dice al procurador titular de que Irsa Norte hay motivo de coimas de 9 millones de soles. Entonces, si yo conozco en noviembre, en diciembre firmó un acuerdo por eso, ¿por qué no incorporo al otro proyecto que es el Irsa Norte? Y no solamente Irsa Norte, tiene usted otros proyectos. Me va a decir usted en Olmos, donde hay delaciones además que anticipan y están comprometidos, por ejemplo, el señor Humberto Acuña, entre otros, el señor Cerrato ha dicho que ha habido beneficios que se les ha dado, no hay un perjuicio para el país. Entonces, háganos entender como ciudadanos, háganos entender como representantes de los miles de los ciudadanos, por qué no se hace un acuerdo de cara al perjuicio que ha tenido el país. Eso es lo que hemos preguntado. No pretendemos con estas preguntas poner en riesgo las delaciones que son necesarias. ¿No se quieren tirar abajo, como dice, quien dijo fue Jorge Meléndez, el acuerdo? ¿Por temor a el ministro Ceballos, a personas investigadas? El ministro Ceballos participó como legislador, Carlos, de la aprobación de una ley que tenía en espíritu buscar las mejores condiciones de negociación para el país. Eso da la ley. Y el ministro Ceballos ha participado de la reglamentación, de la implementación de esta ley. El ministro Ceballos tiene doble responsabilidad, como parlamentario, como ejecutivo que da el reglamento, y de estas fórmulas que finalmente se materializan en un acuerdo. ¿Qué tiene que tener claro el peruano que nos escucha, el ciudadano, el televidente? Que ha pasado un año. Mañana vamos a conmemorar un año de la gestión del presidente Vizcarra. Y algo que él ofreció hacer, porque sabemos que no ha cumplido en la reconstrucción, sabemos que no ha resuelto el tema de la anemia y sabemos todas las carencias de un gobierno popular, pero poco efectivo. Él dijo que iba a luchar contra la corrupción.
este instrumento de gestión que nos han presentado es ampliamente perfectible, Carlos. Ok, pero muchos se preguntan por qué interpelar al ministro si es que el acuerdo es justamente una instancia que depende del Ministerio Público, la Procuraduría y, bueno, los denunciados en este caso. Y los procuradores han contado con toda la autonomía del caso para justamente realizar la labor. En este caso, ¿qué sentido tiene interpelar al ministro? La interpelación es una herramienta que nos da la Constitución y el reglamento para preguntar y es control político. El ministro de Justicia es un actor político. ¿De quién dependen los procuradores funcionalmente? Del Ministerio de Justicia, y no es tan exacto lo que usted dice. Si usted revisa el reglamento que implementa la ley 3737, va a ver usted en diversos momentos que sí tiene participación el MINJUS en el proceso de negociación. Podría revisar usted el artículo 6, autorización de adquisición de bienes y derechos, en el 6.4 tiene conocimiento el MINJUS, el procurador público corresponde comunicar al MINJUS, artículo 9, depósito del monto de reparación, y en diferentes otros momentos. Entonces tiene autonomía. Ciertamente, claro, pero tiene conocimiento. Yo no voy a interpelarlo al procurador. Quien tiene que dar cuenta, quien nombra al procurador es el ministro de Justicia. Quien lo mantiene en el cargo es el ministro de Justicia. Y más allá de los temas personales y que pueden ser objeto a cuestionamiento, seguramente nos interesan los resultados que estos funcionarios le presenten al país. ¿Y usted cree que el ministro debe dar un paso al costado? Lo pidió ayer Rosa Bartra. Bueno, que evalúe su permanencia. Yo creo que el ministro tiene que tener la capacidad de decirle al país que este acuerdo es lo mejor que se pudo obtener. Si eso no lo puede responder, claro, será un criterio. Yo no voy a decir que usted renuncie, es una decisión personal. Lo que puedo decir es que este acuerdo, una opinión al respecto. Yo lo que le puedo hablar es del acuerdo. Y el acuerdo es lesivo para el país. Este acuerdo pudo ser mucho más beneficioso para el país. Y le hablo de los documentos contrastables en función a un examen de la ley, del reglamento y las competencias que hicieron. El informe Lavajato ha trabajado sobre 11 proyectos que se investigaron en aquella oportunidad, Carlos. Y de esos proyectos se puede decir que hubo un perjuicio para el país, hubo un sistema de corrupción. Y hoy nos quieren decir que con solo 4, nos han prometido hasta preguntas. Yo he escuchado al fiscal Belabarbe decir, tenemos 1000 preguntas. ¿Y 1000 preguntas en función a 4 proyectos? Podrían tener 3000 preguntas. ¿Cuándo se va a satisfacer que en función a las necesidades del pueblo, de un proyecto se negoció? Se negoció. Ayer he visto a exministros del señor Alejandro Toledo procurando una vez más desacreditar al Congreso respecto a la obligación política que tenemos de preguntar de la trascendencia de estos acuerdos. Y claro, es que han sido parte quizás en la toma de decisiones de estos proyectos de inversión pública tan lesivos para el país. ¿No es un intento de bajarse el acuerdo? Porque, bueno, en el caso de Fuerza Popular, evidentemente hay una investigación de por medio. Se dice también lo mismo del Partido Aprista Peruano. Hay que proteger aquí a estos líderes de partidos que están siendo investigados. Como hemos comentado antes, este acuerdo se da sobre 4 proyectos en los cuales no tienen ninguna intervención ningún miembro de Fuerza Popular, ningún miembro. Y respecto a los temas que investigan a partidos políticos en el marco de una organización criminal, la Corte Suprema de Brasil ha decidido que estos casos le corresponden a la justicia electoral, ni siquiera a la justicia penal. Y esto es un marco referente no solamente para el Brasil, sino para algunos países que tienen comprendidas materias de investigación análogas. Entonces, en lo absoluto, a nosotros no nos afecta, no nos toca, no hemos sido gobierno, y sí creemos que quienes sí lo fueron y que son complacientes con temas de extradición, por ejemplo, con el expresidente Alejandro Toledo, tendrían que preocuparse. Le insisto con la pregunta. Usted dice que el acuerdo es lesivo, el ministro lo ha apoyado, por lo tanto, ¿debe seguir en el cargo o no? Si apoya un acuerdo lesivo. Le pido una opinión personal. Acabo de coincidir con el señor Azabache, que está en la plataforma de RPP, y le pregunto un tema claro. ¿Cómo es posible? Porque él además ha sido consultado por Odebrecht y me ratifica que esto es real. ¿Cómo es posible que este acuerdo, Carlos, de colaboración, por ejemplo, no observe que Odebrecht más adelante vaya a denunciar al país? Cuando usted hace un contrato, un acuerdo a título personal, cuida todas las aristas. Si uno hace un acuerdo a nombre del país, ¿no cree usted que una cosa tan chica como cuidar que no me contrademanden no la voy a incluir en este acuerdo de colaboración? Hay 7 arbitrajes ya en curso. ¿Qué quiere decir que el país después no vaya a resultar denunciado, demandado, perjudicado o agraviado por Odebrecht? Ese tema tan de sentido común no ha podido ser incorporado en este acuerdo. Yo creo
que las preguntas que han sido formuladas el día de ayer, yo y otros colegas congresistas, deberemos merecer una respuesta como la ha calificado el señor del Solar, sobria, muy contundente, muy clara, después de lo cual yo le voy a responder a título personal las preguntas que usted... Pero la bancada, ¿qué opina? ¿Se va por la censura o no? Lo que vamos ¿Apoyaría a escuchar, una censura? Hay un... Con lo que han escuchado ustedes la respuesta del ministro. En función a la... Porque el ministro lo que hizo fue responder las 21 preguntas. Okay. El día de ayer se han formulado a través de las intervenciones otro número importante de preguntas, dentro de las cuales hay varias que le he comentado hoy. El ministro va a volver a intervenir. Después de esa intervención yo con mucho gusto le voy a responder, Carlos. No es justo que yo anticipe una respuesta si no he escuchado la segunda ronda de satisfacciones del ministro. Porque la versión que corría ayer era que ya estaba lista una moción de censura. En esa versión no forma parte Fuerza Popular. No puedo hablarle de las otras bancadas, pero Fuerza Popular no ha tomado ninguna decisión hasta no escuchar al ministro de Justicia. Le voy a hacer una pregunta que se hicieron muchos ayer también, seguramente usted lo escuchó en el debate, en el Pleno. Estuve todo el tiempo. Exactamente, sí, es que en este caso la preocupación que tiene Fuerza Popular por el tema de la reparación civil, si es que hay, a ver, una especie de como llaman ustedes, doble discurso, doble rasero, ¿no? Mientras ustedes exigen mayor monto de reparación civil, en el caso de Alberto Fujimori no ha pagado un centavo de la reparación civil. ¿Qué responde ante ello? Mire, Aquí hablamos de autoridad moral. Yo creo que tienen que pagar. Yo creo que quien tiene una deuda con el Estado tiene que pagar. Las reparaciones civiles van acompañadas muchísimas veces de una sanción de orden penal, administrativo, y tienen que ser pagadas. El señor Alberto Fujimori y todos los que en algún momento han generado algún perjuicio que ha sido valorado, tiene que ser cancelado. Yo tengo en manos una cifra que además me parece interesante y que obvia. Porque los deudores de reparaciones civiles, además de ser los señores Fujimori, le deben al país 6.767 millones. Los delincuentes terroristas, a quienes ayer trataban de señores respetables. ¿Quién trataba de señor respetable? Un parlamentario de la izquierda decía: los señores terroristas, los delincuentes terroristas, por haberle causado tanto daño y zozobra al país, le deben, por temas de reparaciones civiles, Carlos, 6.767 millones. ¿Ya? Esta cifra también tiene que ser pagada. Okay. La de los Fujimori, las de los otros actores, tienen que ser pagadas. Y tiene que haber mecanismos. Regulemos cómo hacemos posible de que estas deudas impagas puedan ser pagadas para construir, para generar desarrollo y bienestar. Pero eso le preguntaba justamente, esta deuda que mantiene Alberto Fujimori, ¿les da autoridad moral para exigir? No he sido gobierno... No, me refiero al caso de la reparación civil de Odebrecht. Mire, yo me sentiría obligada a contestarle de una manera vinculante, quizás si la señora Keiko Fujimori le tendría alguna deuda, que es líder y presidenta del partido en el que yo estoy. ¿Ya? El señor Alberto Fujimori, y le contesto con absoluta claridad, si tiene alguna deuda con el Estado, que la pague. Y si los mecanismos, y si los mismos mecanismos no son visibles para que sepan, regulemos. Hagamos una mesa de trabajo y veamos cuál es el tema pendiente en el proceso de reparaciones al Estado. Ni los delincuentes terroristas, ni quienes lucharon contra ellos tienen que tener ningún beneficio para obviar este tipo de reparaciones. Mucho menos, hablamos de personas naturales en algunos, mucho menos las personas jurídicas, que siguen teniendo beneficios comerciales a través de empresas del país. O sea, en la venta de Chaclia, ¿qué se hizo? Se le permitió a Odebrecht pagar las deudas que tenía por Chaclia y por otras obras. Y ahora, ¿qué quieren? ¿Que con lo que rentan de nuestro país pagar las deudas? Yo creo que es algo que no se puede. ¿Está usted de acuerdo con las acciones y... Ahora último, ha sido ayer, la denuncia que ha presentado Jenny Vilcatoma contra, creo que son 35 o 33 ex representantes de Odebrecht, pide detención preliminar para Odebrecht y Barata, no sé cómo se concretaría eso, pero pide esta detención preliminar. Yo creo que muchas veces las labores que ejercemos como parlamentarios no son lo suficientemente eficientes para defender al Estado. Yo he tenido que proceder judicialmente defendiendo a Arequipa respecto a un cobro abusivo respecto a aeropuertos andinos en el aeropuerto Rodríguez Bayón. He tenido que denunciar porque hay un cobro abusivo de un parqueo, por ejemplo. En este caso, creo que la congresista Vilcatoma tiene todo el legítimo derecho de denunciar a quien estime conveniente. Corresponde, la denuncia es viable, la va a hacer suya el Ministerio Público, es algo que en autonomía tendrá que resolver el Ministerio Público. Ella sigue perteneciendo a la bancada. Ayer escuchamos o leímos a Carlos Tubino decir que no tiene
Vilcatoma me refiero, ninguna relación, y ninguna puso con mayúsculas, ninguna relación con la bancada. Me imagino que ¿Es así? Me imagino que ese ninguno en mayúsculas es para hacer énfasis en lo que es real. La congresista Jenny Vilcatoma, por quien siento estima personal, no asiste a las reuniones de bancada, no coordina con la bancada, no participa en la bancada de sus decisiones. Recordemos que ella pidió licencia después que la pidió el señor Salaverry, sí, y después renunció. El primero, me refiero a Salaverry. Entonces, no tiene ningún nivel de coordinación. Por lo tanto, las denuncias que incoa a nivel judicial la congresista Jenny Vilcatoma son de la congresista Jenny Vilcatoma. Pero ojo, no ojo, son denuncias de Fuerza Popular. Ojo, que una persona que está con licencia no pierde su vínculo, ¿no? En este caso con la organización, porque... ¿De dónde saca usted eso? No, me refiero a que ella misma pidió la licencia. Usted ha hecho una aseveración importante, Carlos. Yo he dicho, las personas que piden licencia no rompen vínculo. ¿De dónde saca esa es obvio, porque ella renunció a la bancada. Ha pedido licencia. Licencia es, desde mi perspectiva, si usted ya me permite. Licencia es que yo no deseo tener un vínculo con el partido, con la bancada. O apartarse por un tiempo. Es como, a ver... Al ejercicio de la función, que es lo que ella explica, que como es parte de la mesa directiva, necesita tener objetividad porque representa no solamente a los congresistas de Fuerza Popular, que hoy somos 55, sino a 130. Pero una licencia no es una renuncia. No, y debería en algún Por eso le momento... preguntaba yo, porque, le repito, lo que escribió Carlos Tubino fue bastante fuerte, ¿no? Yo creo que no es fuerte, yo creo que es claro, la gente tiene que hablar claro, y en este caso la señora Vilcatoma no tiene ningún vínculo con Fuerza Popular. Esta licencia la ha desvinculado de asistir a las reuniones de bancada, de coordinar con los voceros, de todo tipo de actividad partidaria dentro del Congreso de la República, que es de la bancada. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el congresista Carlos Tubino es ser claro, y ser sincero y desmarcarse, ¿por qué no?, de la denuncia que ha formulado la señora Vilcatoma. Bueno, se ha conocido parte del proyecto que va a presentar Daniel Salaverry sobre el tema de la semana de representación, y de alguna forma empodera a los asesores de un congresista para que desarrollen ellos la labor de representación. ¿Le parece un proyecto viable? Todos los proyectos son viables en la medida que hay la posibilidad de que voten por él. Mi opinión personal es que la gente no eligió a mis asesores, me eligió a mí. Cuando quiere hablar la gente, habla conmigo. Presenté el 100% de mis informes de semana de representación. El promedio de mis actividades de representación es entre 19 y 15 por semana de representación. Entonces, puedo yo, porque tampoco tengo usted la capacidad del don de la ubicuidad y estar en 2 o en 3 lugares. Y cuando estoy en Lima puedo enviar a alguien cuando hay una actividad que me represente en Arequipa. Pero en semana de representación es una responsabilidad personalísima del congresista estar en su jurisdicción. Entonces, yo creo que ciertamente el artículo primero dice: dotaría al personal de confianza de capacidad jurídica para realizar actividades o encargos originalmente entregados a los parlamentarios. Yo creo que es un proyecto, como muchos, que debe merecer un debate. Yo creo que para quienes tienen responsabilidades mayores en el Congreso, bueno, el presidente tiene que estar atendiendo una representación parlamentaria mayor y no podría quizás cumplir las funciones de semana de representación. Es un caso personal. ¿Y no cree que 5 días, no cree que 5 días consecutivos puede de alguna forma parar la labor del Congreso? Miren, respecto a los días de semana de representación, cada parlamentario podría presentar su programa de semana de representación. Yo tengo colgada en mis redes sociales, Carlos, cuál es mi semana de representación durante los próximos 3 meses. Fui a Arequipa, me senté y hice un trabajo de planificación y la tengo colgada antes de este debate, no hoy. La tengo colgada como hace 20 días, cuál fue la planificación que voy a tener los siguientes 3 meses. Hay que planificar de acuerdo a objetivos que quiero conseguir este año legislativamente, fiscalizadoramente. Entonces yo no creo que sea muy difícil que cada cual pueda presentar qué días va a ser la semana de representación. Pero me refiero a cómo está planteado el esquema actualmente, ¿no? 5 días a la semana. El congresista tiene 3 funciones: representa, fiscaliza y legisla. Si usted cree que tener el Congreso parado y no tener un pleno es más importante que representar, desde mi opinión personal, le voy a decir que es equivocado. Más importante. No es que lo crea yo, perdón.
Es lo que ha manifestado inclusive el propio presidente del Congreso. Yo respeto, pero no tengo la obligación de estar de acuerdo con él en este extremo. Para mí es más importante la función que legislar y que estar sentado un día jueves completo en el Pleno, estar atendiendo las necesidades que tiene la población, donde a veces un oficio, una llamada del parlamentario puede resolver un problema. Entonces, ¿a qué le vamos a dar más valor? ¿A la función de legislación? ¿A la de legislar? ¿A la de fiscalizar, ir y ver cuánto? Todas las funciones son importantes. Puede darle uno mayor valor a determinadas funciones. Son diferentes, pero son importantes. Mire, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de legislación, soy autora de 58 proyectos de ley. Soy ya autora de 11 leyes publicadas. Lidero el ranking en la región Arequipa. Uno puede darle el valor a lo que desee trabajar. Y por supuesto, este es un tema absolutamente discrecional, Carlos. Claro. Y el mantenimiento del famoso pago de representación, ¿está de acuerdo usted? Mire, yo creo que hay que sincerar el tema, ordenarlo, ponerlo donde corresponda. Yo, a diferencia de los colegas congresistas, no he dejado de ser empresaria para venir. Yo ganaba mucho menos que lo que hoy percibo, una cuestión que además me hace agradecer y valorar el rol que tengo. Entonces, esto tendrá que debatirse en el Congreso ampliamente. ¿Y un congresista está bien pagado o no? Bueno, si usted hace una comparación con los congresos de América Latina, podrá darse cuenta de que hay una diferencia competitiva. Pero también los ingresos a nivel nacional son muy por debajo a los que uno encuentra en otras regiones. Claro, porque recientemente este famoso debate, esta expresión de Mercedes Arauz, el pago... Podrían homologarnos. Yo creo que podrían homologarnos. Fíjese usted, un ministro y un congresista deberían ganar lo mismo. Y no estoy diciendo que el congresista suba. Lo que estoy diciendo es que el ministro se allane a la realidad de un congresista. Sería interesante, ya que tenemos un reto que es ordenar el tema laboral, ordenar con ello el tema salarial, podríamos homologar, ¿por qué no empieza usted a debatir el tema? Que un ministro, por ejemplo, gane lo mismo que gana un congresista. Bajarle el sueldo a los ministros. Es bajarles, ¿no? Casi al 50%. Más o menos. Dese usted cuenta. ¿Cuánto se cuestiona a un congresista y cuánto se cuestiona a un ministro? Y ya vemos por los resultados. Yo puedo hoy con cifras contrastablemente decir, hice tal cosa, cual cosa, estoy implementando tales. ¿Cuánto de esto nos pueden responder los ministros de manera objetiva? Muy bien. Bueno, congresista, le agradezco por su visita, muy amable. Me gusta saludarlo, Carlos. Alejandra Aramayo estuvo con nosotros aquí en RPP Televisión. Pausa y regresamos.